Él es Steve Haynes, un agente del FIB corrupto capaz de cruzar cualquier línea con tal de mantener su apariencia, pero que detrás de ese carácter firme esconde a un hombre completamente inseguro, incapaz de ver más allá de su propio bienestar y que eventualmente lo llevaría a su propia perdición. Nacido alrededor de 1970, Steve Haynes habría enlistado al FIB con tan solo 23 años, y es que a pesar de su personalidad engreída, este de hecho habría sobresalido dentro de la agencia. Tanto así que con el paso del tiempo se le habría otorgado el liderazgo de su propia unidad. En esta unidad estaría el agente Andrés Sánchez y el propio Dave Norton, quien al contrario de lo que muchos podrían pensar, se encontraban bajo su mando. Durante 2008, Steve Haynes sería elegido para presentar un nuevo documental llamado The Underbelly of Paradise, en el cual, junto a su camarógrafo, realizaba reportajes sobre las diferentes pandillas de Los Santos. Esto, sumado a su claro carisma, llevarían al programa a convertirse en un completo éxito. Sin embargo, a pesar de dirigir su propia unidad en el FIB y ser una estrella en la televisión, Steve Haynes comenzaría a demostrar su clara incapacidad de moderación. Y es que para 2013, él y su mano derecha, Andrés Sánchez, ya eran ampliamente conocidos por su desmedida corrupción. Haynes, en particular, sería reconocido por trabajar a menudo como agente a sueldo para diferentes magnates, haciendo uso del dinero y de los recursos del FIB para su propio beneficio. El personaje de Steve Haynes no es muy diferente a muchos otros antagonistas de la historia. Sin embargo, es sumamente importante destacar su desmedida ambición, y es que Steve Haynes demostraría desde muy joven ser un hombre sumamente capaz, logrando ahumar un éxito inmenso no solo en el FIB, sino que también en su programa de televisión. Aún así, este siempre estaría buscando más reconocimiento, y es que a diferencia de muchos otros en la ciudad, es importante aclarar que durante la historia el personaje de Steve Haynes no buscaba dinero, sino más bien buscaba reconocimiento, sin importarle cuánto daño colateral causara en el proceso. Y aún peor, demostrando un gran odio por criminales como Michael, llamándolos simplemente escorias, pero que a la hora de la verdad necesitaría para poder salvar su carrera, justificando sus acciones con un falso patriotismo. Otra característica importante en la personalidad de Steve Haynes es su gran hipocresía, algo que se deja ver mejor en su programa de televisión. Durante este, el personaje recorre toda la ciudad culpando a los vagos, los balas o a Delos por todo lo malo que se ve en la ciudad. Pero resulta curioso que varios de estos delitos son a menudo cometidos por él mismo. A pesar de todo, el personaje se excusa con una frase sumamente absurda. Sometimes you need to become the bad guys to bust the bad guys. Todo lo que este hombre comete a lo largo de su carrera es debido a que ante sus ojos él debe convertirse en el malo para combatir a los malos. Una frase que se podría captar como acertada, ya que en una ciudad tan violenta como Los Santos es necesaria una mano dura. El problema radica en que durante ese proceso es necesario no dejarse llevar por el poder, algo que tanto Steve Haynes como muchos otros personajes a lo largo de la saga no lograrían, terminando en un antagonista corrompido por su ego. Muchas acciones de Steve encajan perfectamente con una personalidad narcisista, y es que todo lo que él demuestra es un éxito completo. Tiene aparentemente una vida perfecta, dinero y supuestos amigos sumamente poderosos. Aún así, constantemente necesita validación. Esto se puede ver en su obsesión por la imagen pública presentada en su programa, donde más que informar, busca ser visto como una figura importante, de la misma forma que se presenta su necesidad de control, ya que es evidente cómo manipula a Michael y Trevor usándolos como simples herramientas para mantener su posición. Y es que detrás de esa fachada de éxito, Steve Haynes no busca hacer lo correcto, sino sentirse superior, incluso si eso implica cruzar cualquier límite. Durante 2013, Michael de Santa robaría la joyería Evangélico para poder financiar la reconstrucción de la casa de Martín Madrazo.
Pero dicho golpe, a palabras del mismo Dave Norton, quien durante años habría ayudado a Michael mediante la protección de testigos, habría llamado la atención de su jefe Steve Haynes, quien utilizando toda esta información usaría a Michael a lo largo de 2013 para diferentes trabajos, mayormente para ocultar su corrupción. Durante el primer trabajo para Steve Haynes quedarían claros varios aspectos sumamente importantes sobre su persona. Lo primero que vemos es su clara arrogancia, llegando al punto de no presentarse porque a sus ojos todos deberían conocerlo. Lo segundo es que cuando Michael no cae en sus juegos y lo trata sin respeto, Steve Haynes pierde el control enseguida, llegando al punto de amenazar a Michael simplemente por su intento de control. We haven't shown a lot of your colleagues a whole lot of respect. And why don't you start with me, genius? You got it, pal. Lo que Steve Haynes le pediría a Michael sería sabotear a la IAA, ya que durante ese año ambas agencias pasaban por un recorte de presupuesto, y dicho trabajo que Haynes le pediría al grupo de Michael tendría la finalidad de que el gobierno asignara más fondos al FIB. El trabajo del grupo de protagonistas sería simple, ya que se basaría en interrumpir el enlace de la IAA para secuestrar a Ferdinand Kerimov, ya que este hombre tendría en su poder información sumamente importante para el FIB. Lo importante de todas estas misiones es que cuando Steve Haynes le pide a Michael y Trevor volver a reunirse con él, podríamos observar como el magnate Devin Weston estaría con Haynes. See his face that last time I popped him. Boom! Oh, ladies! God, you're an asshole. You back there. I know you, but you I don't know. Yeah, well, until I see reason otherwise, why don't we just keep it that way? Steve, what a pleasure, bro. Oh! He reminds me of one of those guys you see advertising pills for middle-aged men that can't get erections. Hey, Devin Weston is a very good friend of mine, so why don't you watch your tongue? Because let me tell you something, that guy gets more tail than than a tail catcher. Es importante mencionar que el propio Steve menciona que Devin Weston es su amigo, algo que durante la historia quedaría claro que este hombre solo lo estaba usando para solucionar sus problemas. Aunque uno de los momentos que mejor define al personaje de Steve Haynes ocurre cuando ordena la tortura de Ferdinand Kerimov. A pesar de ser un agente del FIB, Steve Haynes no duda en cruzar una de las líneas más claras dentro de cualquier agencia, la tortura. Ah! Look at the chub in his pants! Mr. K. Mr. K. Hay muchos momentos impactantes a lo largo de la saga, incluso otras torturas llevadas a cabo por otros personajes, pero esta en concreto resulta sumamente nefasta, debido a que en sí Steve Haynes es un agente del gobierno, alguien que debería velar por la protección de los demás. En cambio, durante esa escena se deja ver su nefasta forma de ser. Sin embargo, para Steve Haynes esto no representa un problema, sino más bien una herramienta. La tortura, lejos de ser un último recurso, se convierte en un método más para obtener información, demostrando no solo su desprecio por la ley que supuestamente representa, sino también su necesidad de imponer control a través del miedo. Y es aquí donde su verdadera naturaleza queda expuesta. No es un agente que rompe las reglas por necesidad, sino alguien que simplemente nunca creyó en ellas. La tortura de Ferdinand sería necesaria a ojos de Steve Haynes para poder dar con la ubicación de un hombre llamado Tahir Javan, un hombre sospechoso de estar involucrado con terrorismo. Y durante la búsqueda de este hombre hay un momento que me suele llamar mucho la atención, el cual es el siguiente. Yeah? Bushy beard? Got any beardy types at this party? Huh? Because that's all Mr. K's given us. No. You know, I'm thinking maybe we ought to just take 2 bullets and put them in our informant and just call an airstrike on Chumash Beach.
A pesar de que esto podría parecer una simple broma, con lo que sabemos sobre Steve Haynes, no es descabellado pensar que esto más que una broma es su realidad. Una realidad que antepone cualquier límite para mantener su carrera. A medida que la historia avanza, la fachada que Haynes demostraba cuando lo conocimos lentamente comienza a reflejar más y más su pobre personalidad, lo que se manifiesta cuando nos comienza a pedir trabajos cada vez más delicados y su personalidad tranquila se comienza a ver alterada muy a menudo. Y es que naturalmente, como dejamos establecido, al igual que como a Haynes le importa más el reconocimiento que el dinero, si hay algo que le importa incluso más, la cual es su carrera. A mediados de 2013, Michael y Trevor se estarían refugiando en Sandy Shores debido a un problema con Martin Madrazo. Y durante estas semanas, Steve Haynes le pediría a Michael un trabajo impensable para un agente del gobierno, el cual sería llevar a cabo un golpe. Aunque nuevamente podemos ver que este gran delito es de nuevo justificado por Steve Haynes para ayudar al FBI según sus palabras. Entre todo esto, hay un aspecto importante en la historia de este personaje, el cual es su relación con su compañero Dave Norton. Y es que, lejos de ser una relación de confianza o compañerismo, esta se basa casi por completo en la manipulación y el control. Steve sabe perfectamente del trato que Dave hizo con Michael, dándole una nueva identidad y permitiéndole desaparecer. Y es precisamente ese secreto lo que utiliza como una herramienta de presión. Para Haynes, Dave no es más que un recurso, alguien que puede utilizar, amenazar o incluso sacrificar si la situación lo requiere, todo con tal de mantener su posición y seguir operando sin consecuencias. Esto también explica por qué cuando Michael considera eliminar a Steve, Dave se niega. No porque confía en él, sino porque entiende el poder y la influencia que este tiene dentro del FBI. Yeah, the more I see of your boss, the more I like him. I was you, I wouldn't be so critical of who others associate with. So is he gonna be a problem? For sure. But there's nothing we can do about it. If something happened to him right now, I'd be right under a microscope. An electron microscope of bureaucratic shit. And that would make it very difficult to keep old secrets. Dave Norton sabe que si Steve Haynes desaparece, todo el acuerdo con Michael podría venirse abajo, y tanto él como Michael quedarían expuestos. Y es en este punto donde la dinámica entre ambos personajes queda clara. Dave no trabaja con Steve, trabaja para él. Y a pesar de que se pueda creer lo contrario, más adelante en la historia quedaría claro que para Steve Haynes no existe una amistad entre él y sus compañeros del FBI. Unos días después de que los protagonistas hayan asaltado un pequeño banco en Paleto Bay, Steve y Dave se volverían a reunir con el grupo para llevar a cabo la infiltración en los laboratorios Human, para, según el propio Steve Haynes, salvar al país de una peligrosa neurotoxina. Durante esa reunión, Steve Haynes diría unas palabras sumamente importantes. You three can do it alone. And I fuck you. You do your own dirty work. Hey, I do my dirty work every day, keeping the country safe from scum like you. Nuevamente podemos ver la justificación de los actos de Steve Haynes, quien sin escrúpulos le reclama a los protagonistas que su trabajo es salvar al país de escorias como el mismo Michael, algo que denota su delgada línea entre el bien y el mal, ya que a pesar de creer que su deber es salvar al país de delincuentes como Michael o el propio Trevor, se beneficia de que las personas a las que él mismo llama escoria cubran sus trapos sucios. Durante el robo de la neurotoxina, Steve Haynes le menciona a Michael que para alguien como él, o sea un atracador de bancos, es casi seguro que obtendría una muerte indigna y deshonorable, aunque como veremos un poco más adelante, sería todo lo contrario. Y es que debido a toda la información que Haynes sabe, este no dudaría en humillar a Michael en cada ocasión, llamándolo por su antiguo apellido o simplemente llamándolo atracador de bancos de manera despectiva. Aunque en general, a los ojos del propio Michael, Dave o incluso del errático Trevor, Steve Haynes no es muy diferente a ellos.
El trabajo de la neurotoxina, a pesar de completarse, se vería interrumpido por la IAA, lo que llevaría a Steve Haynes a tomar una riesgosa opción con tal de mantener su fachada. Cover! Fuck it, fine by me. And the dead bodies? I'm lucky I'm not one of them. Come on. Let's go! Oh, FIB Special Agent, I got this covered! Detain this man. Fuck you, I should detain you, I just took a bullet for my country! Todos estos acontecimientos llevarían al gobierno a sospechar directamente de Steve Haynes, lo que lo llevaría a volver a pedirle ayuda a Michael para un trabajo sumamente arriesgado. Heard it all before. Not like this, you haven't. Has he briefed you? Oh, well, yes, he has. He told us that if we do what you say, then together we can take down the big bad wolf that is government corruption. Yeah, and if you don't, we're all gonna fry, because the agency's onto us. I've even got some fools in our own bureau that are questioning my methods. Think I'm a liar, a cheater, some kind of a killer and a thief! So? So, there's some, evidence, and I need you guys to find out what they know. All right, so what? You want Lester here to hack into the system, wipe it all clean? No, that will not work. The only way to access it is through your buildings. Fuck me. Michael, you'd be doing me a very big favor. And if you do this, I will make sure that all your files are deleted. I promise you. Hey! It's the last thing we do, and we're done. Period. Of course. I'm a man of my word. Durante la reunión, es sumamente importante destacar que Haynes llega al punto de prometerle a Michael que si él le ayuda, lo dejaría en paz, incluso hablándole de una manera más amistosa a Michael para poder ganarse su confianza. Luego de que Michael y los demás completen dicho encargo, Dave Norton se volvería a contactar con Michael para pedirle reunirse con él en el Core Center. You ruined my career. Agent Sanchez, arrest these men, both of them. Steve, Oh, come whoa! on, please. You fucking kidding me? Arrest me for what? For multiple counts of every fucking crime under the fucking sun. Oh, well, then let me rephrase. Why? Why? Because. Because you don't want me to testify in court about our various business dealings, right? Agent Sanchez, apprehend the suspect! Agent Sanchez, you'll do no such thing. Now, Steve, we agreed to speak to Michael, to try and explain things to him. Not this. This causes problems for us all. Okay! Then put your gun down and we'll talk. After you, buddy. Come on, where's the trust? You can do better than that. They know or think they know that I'm the one that was behind the incident. Uh-huh. And now you want me to clean up your mess again, right? Before I end up at the bottom of the ocean. Fucking good luck with that. Put the weapons down, boys. Fun time is over. We've got you. Anti-American activity. Put your weapons down, all of you. Who the fuck are you with? With me. You fucking rat. I knew you didn't have the balls for this. For the record, I'm a patriot. I love my country. Put the weapons down. Fuck you. We all know you agency boys are ball deep in a plot to drive up your funding by any means necessary. Put the guns down, gentlemen. Who the fuck are they? Fucking Merryweather. What are they doing here? Steve, put your gun down. Oh, same goddamn leg. Go! Fuck! Durante estos acontecimientos, hay que mencionar que a pesar de todo lo que los protagonistas realizaron y arriesgaron para Steve Haynes, al final de todo carece de importancia para él, lo que resulta sumamente sin sentido si lo pensamos realmente, ya que durante la historia Steve Haynes menciona en más de una ocasión ser un hombre de palabra, llegando incluso a prometerle a Michael dejarlo en paz. A pesar de todo, esto cobra mucho más sentido si nos guiamos por todo lo visto anteriormente, y es que para él cualquier línea se puede cruzar, incluso la de acabar con sus compañeros o traicionar a unos peligrosos criminales, todo para poder seguir manteniendo su estatus dentro del FIB. Más tarde, Steve Haynes optaría por una solución que lo llevaría a su perdición, y es que a pesar de todo, este optaría por acabar con los tres protagonistas, lo que se vería frustrado debido a la intervención de Dave Norton, quien muy pronto le dedicaría un video. Todo terminaría con Haynes pidiéndole a Franklin acabar con Trevor. What's up, playa? Hello, Franklin.
Man, I don't know y'all. We done, Hey, man. we ain't done yet, homie. Not yet. Nearly. Man, what the fuck y'all want me to do? Kill the president? Fuck his wife or something? Or invade some fucking country? No, something more sensible. Something that's gotta be done. Hey, when the timing's right, you're gonna take old Trevor and put him out to pasture, homie. Michael will be sensible, but Trevor won't be. Trevor is a liability that none of us can afford. Man, Trevor saved you. He saved both y'all asses. And it's unfortunate. Hey, when we give you the word, you're gonna do this thing. Trevor da miedo, sin duda, pero también es inteligente, y es precisamente eso lo que lo convierte en un problema para Steve Haynes. A diferencia de Michael, Trevor no es alguien que pueda ser controlado fácilmente. Steve sabe que tras descubrir el trato que Michael y Dave hicieron en North Yankton, Michael no tiene otra opción más que obedecer. Está atrapado, pero Trevor no. Y es que a pesar de su naturaleza violenta, Trevor es capaz de pasar desapercibido. Nadie puede rastrearlo con facilidad, lo que lo convierte en una amenaza constante. No es casualidad de que a Lester le haya costado tanto seguirle los pasos después de North Yankton, ni que Dave intentara llevarlo a prisión como una forma de neutralizarlo. Por eso, para Steve Haynes, eliminarlo no era una opción, sino más bien una necesidad. Debido a que Devin Weston también pondría en contra la pared a Franklin pidiéndole acabar con Michael, este optaría por arriesgar su vida e intentar salvar a sus dos amigos, lo que llevaría a los protagonistas a acabar con la vida de todos quienes les han causado problemas, incluido a Steve Haynes. Can you get us some whereabouts? I'll do my best. Who? Steve Haynes to start. And Devin Weston's ass. And Wei Cheng. W-E-I-C-H-E-N-G. Wei Cheng. Wei Cheng. And Franklin's pal, Stretch. Huh. Stretch? Yeah, man, look, his real name is Harold Joseph. Okay, well, I can tell you that Agent Haynes is taping a show over on Del Perro Pier. Shooting permit came up immediately. Shut it! I wanted to ice that fucker since the moment I met him. La muerte de Steve Haynes resulta sumamente curiosa debido a que destaca todos sus errores, ya que a pesar de haberle pedido algo tan delicado a Franklin, este no pensó en ningún momento el hecho de que este se pudiera negar a acabar con la vida de Trevor, muriendo de una forma sumamente patética y curiosamente, a pesar de repetir tantas veces su nombre, con un camarógrafo que ni siquiera se tomó el tiempo de recordar su nombre. I'll pick it up. No. Oh my God! Guy, what's his name? He shot him. A pesar de todo, el personaje de Steve Haynes me parece sumamente interesante. Todo lo que lo rodea me llama mucho la atención, desde su personalidad hasta su curiosa muerte. Y creo rotundamente que si este hubiera jugado sus cartas mejor a lo largo de la historia, sin duda hubiera sido un mejor antagonista. Aunque al final de todo, y como muchos otros, su ego lo condenó a ser eliminado. Para este video quise dar un pequeño cambio a la estructura, no narrando la historia del personaje directamente, ya que en sí es muy conocida. Por eso opté por reflexionar y descifrar al personaje en sí. Claro, mencionando momentos claves de su historia para entenderlo todo. Si el video fue de tu agrado, te invito a que te suscribas y te recuerdo que las membresías están activas a un muy bajo costo, algo que me ayudaría mucho. Aunque si no te es posible, con tu comentario y like ya es suficiente para ayudarme.